Bueno, hola a todos Hola, buenas noches. los que están del otro lado. Saludamos. Bueno, mi nombre es Julieta, como algunos ya me conocen. Ella es Dayana, no sé. Dayana, como más le guste. Bueno, y unas más les queremos compartir la palabra de Dios y vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, Jesús, por este día, Padre, por poder, Señor, hablar de tu palabra, Dios mío. Como, como dice el título, es medicina, Dios, a los que la hallan. Por eso hoy queremos compartirla, Señor, y te rogamos que estés obrando en cada vida, Señor, también en nuestra vida, Padre, que estés bendiciendo, Dios, a cada familia, a cada persona que esté escuchando del otro lado, Dios mío. Te entregamos todo en tus manos, Dios, y te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, y como dice el título, tomar la medicina correcta, ¿no? Yo creo que todos alguna vez hemos ido al médico. Sí o sí creo que hemos ido al médico. Y aunque a veces no queremos, hacemos tranca, pero todos tenemos que ir en algún momento. Y muchas veces nos han recetado algún antibiótico o algún remedio para cuando estamos necesitando, ¿no? Quizás estamos pasando alguna enfermedad o algún dolor, alguna molestia y nos recetan algún medicamento. Pero ¿qué pasa si ese medicamento lo compramos y lo guardamos en nuestro bolso, por ejemplo? ¿Va a hacer efecto en nuestra vida? No, ¿no? Así también si nos cruzamos con algún amigo, un vecino, y le contamos que lo que nos dijo el médico, lo que nos recetó, tampoco nos va a hacer efecto. O si compramos el medicamento y lo dejamos ahí a la vista pero no lo tomamos, creo que tampoco nos va a hacer efecto, ¿no es cierto? Y así es también cuando muchas veces por ahí tenemos a Jesús solo en un amuleto o solamente quizás escuchamos su palabra, la leemos, pero no la ponemos en práctica en nuestra vida. Por eso hoy les queríamos compartir dos historias que nos va a contar Dai de personas que tomaron esta medicina de Dios, que es la palabra, ¿no? Bueno, Juli, gracias. Ahí, como lo decía Juli, creo que cuando necesitamos tomar esa medicina correcta, bueno, en este caso sería a la parte espiritual, pero también digamos a la parte física, si hay alguna enfermedad, yo quiero compartirles dos historias que están en Marcos 5, versículo 21 al 43. Entonces quiero que me acompañen, dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bueno, vamos a leer ahí inicialmente. Acá vemos dos historias, ¿no? Los dos necesitaban una sanidad. Jairo de su hija y la mujer de flujo de sangre, su vida. Vemos que Jesús era el único que podía darle esa medicina correcta. Jesús era el único que podía darle la respuesta, porque vemos que Jairo dice que había escuchado hablar de Jesús, ¿sí? De los grandes milagros, de todo lo que él había hecho. Y si leemos capítulos anteriores acá de San Marcos, Jesús se había vuelto famoso porque había empezado a hacer muchos milagros de sanar enfermos, acababa de venir de liberar a un endemoniado, y habían escuchado la fama de él. Y dice que Jairo, en el momento en que vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho, ¿no? Que fuera y salvara a su hija. Ahí lo vemos en el versículo 23, dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando,
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice que la hija estaba agonizando. Y yo hoy te pregunto, ¿qué es eso en tu vida que está agonizando? Tal vez estás sin esperanza, sin fuerzas, sin ganas, tal vez alguna enfermedad en tu vida que tú digas está agonizando, así como lo vemos acá en la hija de Jairo, ¿no? Pero Jesús sabía él, ¿no? Porque ahí después diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, Jairo sabía que si Jesús colocaba sus manos sobre ella, la podía salvar de la muerte y volverla a hacerla vivir. Y así como Jesús lo hizo con Jairo y lo quiere hacer en la circunstancia que estemos viviendo. Por eso cuando Juli al principio colocaba la introducción, cuando nosotros vamos al médico es porque tenemos una enfermedad física, pero a veces si nos dan un remedio, nos dan algo y no lo tomamos, no nos va a hacer nada. Acá es igual, digamos, nuestra vida espiritual, si sabemos que estamos pasando algo, que hemos buscado por todo lado, la solución y no hemos encontrado, acá podemos ver que si acudimos a la medicina correcta, que es Jesús, Él lo puede hacer. Jairo sabía y había escuchado hablar de Jesús, tal vez dice que era un publicano, era un fariseo, había seguido una religión, había seguido una doctrina que tal vez eso no lo había llevado a que su hija pudiera ser salva. Y vemos que ahí cuando colocó, Jairo sabía que si Jesús colocaba la mano sobre su hija, iba a ser salva. Y Dios hoy quiere a través de nosotras llevarte ese mensaje y decirte que Jesús hoy quiere colocar esa mano sanadora en la vida en tu vida, no sé qué circunstancia, por eso hoy te preguntaba, ¿qué es lo que está agonizando en tu vida? ¿Qué es lo que tal vez te ha llevado a que tú digas no hay esperanza? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna relación que tú digas no hay solución? Tal vez tu familia está destruida, tal vez un hijo que tú dices tal vez se ha desviado, no sé qué hacer con él, infinidad de cosas, ¿no? Pero hoy, ¿qué quiere Jesús? Así como lo hizo con Jairo, bueno, que Jairo tenía la certeza de que si Jesús colocaba la mano sobre esa circunstancia, él lo iba a hacer. Eso es por un lado Jairo, pero ahora vamos a la mujer del flujo de sangre. También su vida estaba agonizando, porque ahí dice que ella llevaba 12 años con esa enfermedad, ¿sí? Porque Jesús dice que en ese momento, cuando Jairo le imploró y le suplicó que fuera, dice que Jesús iba con él hacia su casa, pero en ese momento había mucha gente porque quería recibir los milagros de Jesús, y aparece en escena esta mujer, ¿no? Ahí en el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, ¿sí? Yo te pregunto hoy, ¿cuánto llevas con esa situación en tu vida? Esta mujer lleva 12 años, o sea, me imagino, ¿no? 12 años, y bueno, uno que sabe que es un flujo de sangre, una mujer, uno a veces lo tiene por ciertos días y uno dice, no lo quisiera tener. Esta mujer había tenido 12 años esa enfermedad, y dice que había gastado su dinero en muchos médicos, pero antes que le iba peor, ¿sí? Tal vez ella había acudido como lo decía Juli, a un médico y le dio la receta, pero ella lo probó, quiso, pero aún así no encontró la respuesta. Había sufrido de muchos, había acudido a muchos médicos, tal vez cada uno le decía esta es la solución, este le decía esta es la otra solución, pero nada había conseguido. Dice que antes le iba peor, tal vez se había enfermado más. Entonces acá vemos que cuando se agotan esas circunstancias y no encontramos la medicina correcta, ella habló o sea, escuchó hablar de Jesús, ¿sí? Y muchas veces nos pasa eso cuando nosotros buscamos medicinas incorrectas, tal vez uno busca el alcohol, como le decía Juli, un amuleto, ¿sí? El tener, no sé, un ídolo. Tal vez hay gente que consulta la brujería, el horóscopo, pero no encuentran la solución, y le había pasado a esta mujer, dice que antes le iba peor, pero ella algo que entendió fue que tenía que acudir a la fuente correcta, a la medicina correcta, que era Jesús.
Y yo también hoy te pregunto, ¿en qué has gastado tu vida? ¿En qué has gastado tal vez eso que tú dices, necesito esta solución, necesito que alguien intervenga acá en mi vida, en esta circunstancia, y tal vez tú has gastado muchas cosas en diferentes circunstancias y no has encontrado esa paz que necesitas para la circunstancia que estás viviendo? Pero hoy yo quiero decirte, Jesús es la medicina correcta. Tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre habían oído hablar de Jesús. Tal vez tú hoy que nos escuchas por primera vez o ya llevas mucho tiempo, tal vez conociendo de Dios, tal vez has escuchado hablar de Jesús. Tal vez tú dices, sí, yo conozco, tal vez me han hablado, me han dicho, pero tal vez no te has acercado. Pasa como eso, tienes la medicina ahí, pero no la has tomado, no la has bebido y no has dejado que Jesús entre en tu vida. Pero ahí vamos a leer desde el versículo 27 hasta el 30. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, dice que se acercó a él. Lo mismo Jairo, se acercó a Jesús. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tremendo acá. O sea, vemos el milagro. Ella tomó la medicina correcta, que fue acercarse a Jesús. Fue decirle, o sea, la única solución que puedo acudir, tal vez había acudido a cualquier otro lado y nada, dice que le iba peor. Pero en ese momento dijo, bueno, como mi última opción. Y a veces nos pasa, a veces vemos como la última opción Jesús, y yo te digo, no es, aunque a veces es la última opción, es la opción y la medicina correcta. Dice que en ese momento ella que se postró y lo tocó, ¿no? Dice que salió poder de Jesús y ella fue sana. Y tenía miedo, ¿no? De saber lo que había pasado en ella. Dice que postrándose se acercó a Jesús y le contó todo. O sea, le dijo, yo tenía la fe de que en ti iba a encontrar la respuesta. Pero Jesús, tremendo lo que le dijo en el versículo 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús le dio la salvación, y es la salvación de su alma, pero también la sanó. Y eso es lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Y tal vez, bueno, ahí seguimos leyendo ahora qué pasó con la hija de Jairo, porque la mujer había recibido su milagro porque se acercó a Jesús y tomó la medicina correcta, que fue tener fe en que Jesús lo podía hacer. Y ahí en el versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Acá vemos que Jairo había sido el primero que había ido donde Jesús, y de camino Jesús había hecho el milagro de la mujer del flujo de sangre, pero dice que en ese momento, cuando Jesús se quedó viendo esa cena, haciéndolo, o sea, como que sabiendo quién era la persona que se había acercado a él con fe, dice que vinieron de la casa de Jairo y le dijeron,
¿para qué molestas al maestro? Tu hija ya está muerta. Pero dice que en ese momento Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Dice que Jesús entró y bueno, la gente estaba llorando, alborotada, porque pensaban que ella había muerto, pero Jesús decía, no, ella no está muerta, ella solo duerme. Pero se empezaron a burlar, pero Jesús sabía que Jairo se había acercado a él y iba a hacer el milagro. Entonces debemos entender que Jesús conoce nuestras vidas, conoce lo que estemos pasando, las situaciones que estemos viviendo, con las que estemos luchando, alguna enfermedad, pero Él acudió a esa necesidad, tanto a la necesidad de la mujer del flujo como a la necesidad de Jairo. Acá vemos dos personas diferentes, ¿no? Él tenía una posición, ¿sí? Pero esta mujer ya no tenía esperanza y Jesús acudió a los dos porque acudieron a la fuente correcta, ellos se acercaron a escuchar la voz de Jesús y hoy a través de este mensaje, a través de lo que te estamos compartiendo, es la voz de Jesús que hoy quiere acercarse a ti para que tú puedas conocer lo que Jesús puede hacer en tu vida. Y bueno, algo que debemos entender es escuchar la palabra de Dios y eso es lo que nos lleva a poder encontrar una respuesta. Ahora Juli nos va a compartir otro poquito acerca de él. Con respecto a la historia esta de la mujer del flujo de sangre, yo siempre lo cuento porque fue la historia con que yo conocí a Jesús. O sea, yo venía así con ataques de pánico, con depresión, y por ahí me decían, Juli, ¿por qué no haces yoga? Juli, ¿por qué no vas al psicólogo? Y ya pasaban años y no mejoraba, ¿no? Y un día me hablaron de Jesús, no fue solo un día, me hablaron muchas veces, hasta que rompí con muchas cosas, porque a veces uno es por la vergüenza, porque decís, ¿cómo voy a creer en algo que no veo? O antes yo decía, no, tengo que ver para creer, y en realidad es al revés, ¿no? Es creer para ver. Y tuve fe, y cuando llegué a la iglesia, esta historia de la mujer del flujo de sangre me hablaba a mí, ¿no? Porque llevaba tantos años y no encontraba, o sea, la cura, y fue con fe, creyendo que con solo tocar el manto Jesús la iba a sanar. Y yo creía así realmente, que iba a llegar ahí y que iba a ser sana de todo ese azote, como ella también tenía, porque quien tiene ataques de pánico y depresión sabe que es un azote constante en la cabeza, una tortura. Y yo creí que iba a ser libre, y fue así, Jesús me hizo libre. Así que me encanta esa historia y la fe, ¿no? Y ahora les queríamos compartir porque hay unas ciertas indicaciones para que trae la medicina de Dios, ¿no? Cómo hacer para tomarla y que haga efecto en nuestra vida, en nuestra alma, y poder ser sanos también. La palabra en Proverbios 4:20 nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Como hoy estás escuchando este mensaje, como alguna vez, si nos ponemos a pensar, yo creo que siempre en algún momento nos han nombrado a Jesús, o hemos escuchado, quizás hemos pasado de largo un canal de televisión que estaban hablando de Jesús, o en la radio, pero siempre Dios en algún momento nos ha querido llamar, ¿no? Entonces, qué importante es estar atento. Estar atento es prestar atención a algo, ¿no? Y hoy muchas veces el ritmo de vida nos hace estar pensando en muchas cosas a la vez. Estamos capaz que acá, pero pensando en qué vamos a comer, qué tenemos que comprar, bueno, las mujeres, ¿no? Los hombres capaz que están pensando en ir a trabajar, en ir a pescar, o bueno, muchas otras cosas. Fútbol, sí. Pero está bueno eso de estar atento a las palabras de Dios, no ponerle toda nuestra atención, y para eso necesita de nuestra voluntad, para poner la atención a lo que Dios nos quiere hablar. Este rato que quizás Dios te está hablando, como en algún otro momento que te están compartiendo de la palabra de Dios, o si agarrás la Biblia también, ¿no? Estar atento a lo que leemos, a lo que Dios nos quiere hablar. Después en Éxodo 15:26 nos dice, si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos,
si guardares todos sus estatutos. ¿No? También dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Estar atentos, eso es importante para poder tomar esta medicina de Dios. Después dice en Proverbios 4:20, sigue el texto diciendo, inclina tu oído a mis razones. Escuchar, ¿no? Como Jairo, como la mujer del flujo de sangre, escucharon a Jesús y le creyeron, tuvieron fe, ¿no? Estar dispuestos a humillarnos delante de Dios y a escuchar lo que nos dice. Muchas veces Dios nos habla o nos impide algo, queremos hacer algo, ¿no? Y no se puede, y hacemos fuerza para que se pueda y sale mal. Y decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué nos pasó esto? Y quizás Dios nos estaba hablando, ¿no? Y no estábamos atentos a lo que Dios nos quería decir. O en su palabra también. Hay cosas que no se puede tomar una cosa y otra no, porque todo su palabra es para nuestro bien, para ayudarnos. Es esa medicina que necesitamos, la medicina correcta, digamos. Y ¿por qué, digamos, tenemos que escuchar a Dios? Porque va a ser la manera que pueda actuar en nuestra vida, escuchando, ¿no? Podemos recibir su perdón teniendo la fe, escuchando, creyéndole a Él, ¿no? Podemos ser sanos, como veíamos, Jairo creyó que su hija iba a resucitar prácticamente, y lo creyó, y no tuvo miedo, y creyó, y así fue hecho. No, o esta mujer, tantos años con flujo de sangre en ese tiempo, también las apartaban a las mujeres que tenían este tipo de enfermedad, que creían que eran como una maldición. Y ella tuvo fe, a pesar de quizás que todos la juzgaban, que le decían que era maldita o lo que sea, ella se acercó igual a Jesús, ¿no? A veces pensamos que tenemos pecados imperdonables que no nos dejan acercar, y no es así. Jesús nos perdona. Sí, Él conoce más que nadie en nuestro corazón. Tenemos que también no dejar de lado su palabra, sino a poder aplicarla a nuestra vida. Por ahí no nos sirve de nada leer la Biblia, capaz que sabemos un montón de versículos, pero si no se aplica a nuestra vida, esa medicina no va a poder hacer efecto en nosotros, no va a poder sanar nuestra alma, ¿no? Y dice que cuando dejamos actuar la palabra de Dios, somos bienaventurados. También debemos tener fe, como contábamos todas estas historias. Teniendo fe es que Jesús pudo actuar en sus vidas. Digamos, salió poder, dice, de él cuando la mujer tocó su manto, ¿no? Porque tuvo fe. Y Jesús sintió que salió poder de él, ¿no? Que es muy, muy loca esa historia. La fe es el resultado del oír, y el oír que la palabra de Dios, ¿no? Por eso también todos los pasos anteriores, el escuchar la palabra de Dios, estar atentos, es justamente lo que nos va a hacer tener fe en Jesús, ¿sí? Como decíamos, no solo leer la Biblia, sino poder aplicarla en nuestra vida, escuchar lo que Dios nos quiere decir. Por ejemplo, un texto que nos dice, no temas, no desmayes, yo te ayudo. Y si le creemos a Dios esa palabra, va a ser la medicina para nuestra alma, ¿no? Y va a hacer efecto en nosotros. Así que todas estas indicaciones son para que tomes esa palabra de Dios, que vas a ver que va a ser medicina a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, y es la medicina correcta. Bueno, y ahí para continuar lo que decía Juli en el versículo de Proverbios 4:21 dice, guárdalas en medio, dice, no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. Creo que la palabra que estamos dando es hoy para ti. No sé, como le decía Juli, qué situación estés pasando, qué es lo que estés viviendo, pero hoy Dios quiere hacer un milagro como lo hizo en Jairo, en la hija de Jairo y en la mujer del flujo. Pero ellos aprendieron que tenían que escuchar a Jesús, acercarse a Jesús. Y hoy, si tal vez tú nos escuchas por primera vez o tal vez ya llevas tiempo, acercarse otra vez a Jesús, a escuchar su voz y saber que
que para él no hay nada imposible. Ellos se acercaron con fe de que Jesús lo había, o sea, lo iba a hacer, ¿no? O sea, no dudaron que él iba a hacer el milagro. Y Jesús, eso es lo que quiero, y te hace esa invitación a que tú hoy le permitas entrar a tu vida, porque Él es un caballero y nunca nos va a obligar a hacer algo que no queramos. Entonces, cuando guardamos esa palabra en nuestro corazón, vamos a poder tener un corazón también limpio, ¿no? Y eso también va a determinar nuestra experiencia día a día. Yo creo que la vida de Jairo, de su hija también, de su esposa y la vida de la mujer del flujo de sangre no volvió a hacerlo la misma. Ellos aprendieron, yo creo que empezaron a seguir a Jesús, empezaron a hablar de lo que Él había hecho, y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida, que lo que tú estés viviendo, si hoy tú dejas que esa medicina correcta entre a tu vida, Jesús lo va a hacer, no importa la circunstancia que estés viviendo. Por eso queremos invitarte a que ahorita que oremos puedas abrirle tu corazón a Jesús, si es la primera vez que nos escuchas o si ya llevas mucho tiempo, reafirmar esa fe de que la situación que tú estés pasando, solo Jesús es la medicina correcta, es el que puede cambiar cualquier circunstancia, sea como lo decía Julia, ataque de pánico, depresión, algún pecado que tú digas, no sé qué hacer, la embarré a Dios, es imposible que Él me perdone, pero para Jesús no es imposible, porque Él por eso vino a la tierra a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados, para sanarnos de nuestras enfermedades y para hacernos libres de cualquier cosa que estemos viviendo. Entonces, ya para terminar queremos orar y bueno, finalizamos. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das, Dios, de poder predicar tu palabra. Señor, tú conoces, Señor, la vida de cada persona, Señor, que está, Señor, escuchando esta prédica, aún los que van a escucharla después. Hoy queremos pedirte, Padre, para que cada persona pueda entender, Señor, que la medicina correcta a su situación, a lo que están viviendo, Señor, eres tú. Si tal vez tú hoy nos escuchas por primera vez y quieres abrirle tu corazón a Jesús, queremos que repitas después de nosotros: Señor Jesús, en esta noche te pido, Jesús, que vengas a mi vida, te abro la puerta de mi corazón, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por no haber escuchado tal vez tu voz, te pido que me laves, que me sanes, que me limpies con tu sangre preciosa, y que hoy yo te abro la puerta de mi corazón y te invito para que tú entres en él, tomes el control de la circunstancia que estoy pasando y que tú obres, Señor. Te lo pido, y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Entregamos a cada persona que está, Dios, que tiene una necesidad de alguna sanidad física, Señor, aún del alma, alguien que está sufriendo, Señor, de ataques de pánico, de depresión, Señor, que tu presencia sea, Señor, tocando sus vidas, y hoy que ellos se han acercado a ti, como lo hicieron Jairo, Señor, y aún esta mujer, Dios, que estaba desahuciada, Señor, que sea tu presencia la que obre y haga el milagro en cada una de las vidas, que hoy ha creído que tú tienes la respuesta y eres la medicina correcta. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Juli, gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias. Dios los Bendiciones. bendiga.